tenga una conformación social y económica del 90% de gente con poder económico para tener cable. Estamos atravesando una situación crítica, digo. Y sin embargo el 90% tiene cable. Y ve televisión, tiene el hábito de ver televisión de manera diferente. Y es una televisión mucho más poderosa de este modo. Entonces, si uno tiene que analizar desde ese lugar, no hay un buen augurio, no, yo no lo veo. Y después uno ve las conductas, como yo veo a mis hijos, a los amigos de mis hijos, y que miran contenidos de una manera distinta, en un teléfono, o ayer yo creo que estoy en la cama y estaba viendo televisión en el computadora. Entonces es entender que ellos, que son el futuro, tienen un hábito distinto de ver. Y yo tampoco me animo a decir cómo va a terminar, pero creo que va a variar, sin duda. Bueno, es lo que decía un poquito también Felipe, que como economista él no puede predecir, digamos, tampoco qué puede llegar a pasar, y nosotros tampoco podemos predecir, como vos debías decir, los chicos hoy manejan mejor Netflix que el control remoto, eso pasa mucho en mi casa también, llegan a mi casa y agarran eso y ya están con el control de la TV, o sea, digo, básicamente eso es un cambio grande porque están con otro hábito y bueno, pero seguramente también un poco, siguiendo un poco lo que dice Tirán también, digamos, de alguna manera, así como pasó con la radio, todo se va a ir equilibrando, al final de un lado nada va a desaparecer del todo, digamos, vamos a ir viendo cómo se va concentrando todo, pero cómo va atendiendo todo a también lo van a buscar el equilibrio. O sea, imagínate, yo me formé desde los 17 años en televisión. Amo la televisión abierta, pero y tampoco yo creo que ni siquiera voy a ver esto que estoy diciendo, no sé. Pero digo, es algo diferente. Yo creo que sí, que va a haber algo diferente. No sé. Yo creo un poco, pero que estamos mezclando un poco las cosas, es que hay que ser duro en hacer esa diferencia, que estamos mezclando un poco lo que es el soporte en el cual se va a ver televisión, y otra cosa es lo que se produce como contenido para televisión. No sé si me lo están entendiendo. Va a tender a desaparecer o va a cambiar mucho el soporte de lo que es televisión. Ahora, el contenido se va a ir adaptando de acuerdo a muchísimos otros factores. Y básicamente la producción de contenido va a ser, no va a variar mucho. ¿Me entiendes? Los contenidos Claro, siempre se van a a hacer. eso me refiero. Entonces, hay que separar las cosas de hablar de lo que producir un contenido que obviamente varían según el soporte por el cual lo va a permitir, pero básicamente hay un ABC de cómo hacerlo y eso no va a variar mucho por la tecnología en sí, sino va a variar de acuerdo a un montón de otras cuestiones que tienen que ver con movimientos sociales, historia, un montón de cosas. Yo puedo hablar de algo que me toca vivir de cerca, que justamente el programa que protagoniza mi canal Violeta, y que es un éxito tremendo a nivel mundial, y un éxito que se generó. No, pero quiero ver porque creo que es interesante como formato de contenido. Es un contenido que creó Disney a través de cable, que tuvo lo que siempre, desde lo que se decía o lo que yo escuché en televisión es los eventos multinacionales no funcionan. Y esto vino a dar y a decir lo contrario. Es un evento multinacional, hubo rusos, españoles, italianos, brasileños, mexicanos, argentinos, y es una tendencia que también se está viendo muchísimo en el cable, que son los contenidos regionales en la utilización de recursos. Y entonces, uno cuando tú sabes estas cosas, que se empiezan a romper ciertos mitos y estructuras, es muy difícil predecir qué va a pasar. Pero bueno, yo vuelvo a decir, si tengo que aventurar algo, hay fecha de vencimiento, pero no sé cuándo. Quería ir a Felipe, que vio mucho. Colombia es un país que ha trabajado muchísimo en la televisión, en el sector televisivo, se han escrito muchas leyes, digamos, como para tratar de incentivar producción. Se ha trabajado mucho, digamos, en el sector televisivo. Y hablaron de dos cosas que quería que vos de repente nos des tu óptica. Por un lado, Marcelo nos contaba la situación que viven los canales, que también se tienen que enfrentar a pocos clientes. Hay pocos canales, pero también hay pocos clientes anunciantes y él habló de esa problemática. Y
claro, y por otro lado, Alejandro también habló del fenómeno de competir con un producto que no es del país como Avenida Brasil. Denise, ¿cuál es tu óptica acerca de estas dos situaciones? En el caso de Colombia, pues, todos los años son diferentes y tienen sus peculiaridades. En Colombia estamos en dos canales de televisión abierta nacional privados. Y esto es porque, de alguna forma, el acuerdo en su momento fue el Estado dijo, vamos a abrir unas dos posibilidades. Esto fue en el año 98 que se inauguraron estos dos canales estatales, antes eran todos estatales y no segmentos de un canal, sino la totalidad del espacio. Y la condición era unas cuotas de contenidos nacionales muy exigentes. Entonces, el origen de los canales privados en Colombia no empezó con programación de 24 horas. Eso fue una evolución paulatina mientras los canales aprendieron a construir contenidos. De hecho, inicialmente ellos pensaban que iban a ser viables. Y hoy en día lo curioso es que ha habido intenciones por relajar las cuotas de pantalla y no importa si se relajan o no, porque para los canales la única forma de competir con televisión abierta, que puede tener una penetración de la televisión cerrada de más o menos el 80 al 95%, dependiendo de la parte del país, es una competencia brutal. Si quieren competir con formatos externos, si ustedes que llegan más rápido a Sony, a TNT, a Warner, entonces la única forma que RCN y Caracol pueden competir por la atención del público es con algo fresco, con algo local, con algo que le hable a la identidad del colombiano, sobre todo en las ciudades y en las zonas más pobladas. Que curiosamente es hablarles de la parte del país que no conocen, pero las historias del país que la nueva generación no vivió. Escobar es un caso clásico. Uno pensaría que no, que Escobar es algo que está vivo en la mente de todos los colombianos, y no. Generacionalmente, cualquier persona nacida después del año 82, 83, era demasiado pequeño para recordar muchas cosas de la época de Escobar, y tenía acercamiento a ese pasado fue a través de la serie. Ahora, esta misma chaqueta de fuerza que se les puso con contenidos en los canales los forzó a ser muy creativos en sus modelos de negocio. Para poder generar contenidos que compitieran por la atención del público, tienen que empezar a buscar mercados externos, empezar a comercializar lo que estaban haciendo con otros países, y para eso tienen que empezar a experimentar con involucrar actores de otros países. Es un modelo interesante que ya viene, es un que se viene rompiendo, en parte gracias a Internet. En la medida que Internet acerca a las poblaciones a otras culturas, les hace posible involucrar a las personas dentro de la generación de estos contenidos más masivos. Ahora, con respecto a la viabilidad del negocio en términos económicos, la torta publicitaria está sacada hace una década. Y si la miramos en términos reales, está disminuyendo. Y el debate en Colombia es abrir más canales. Y los canales dicen, pues si abrimos más canales, para la misma torta, ¿con qué vamos a hacer los contenidos? Y ahí hay un debate fuerte, porque también, o sea, de cualquier forma va a haber más canales. Va a haber más espacio de transmisión solamente por la introducción digital. La cuestión es si va a haber más espectro radioeléctrico para aumentar de manera geométrica esas ofertas, es lo que no sabemos. Y ahí está el interrogante. Ahí está el interrogante sobre cómo van a adaptar la producción de estos contenidos para que compitan con las otras atenciones, porque parte del destacamiento de la torta publicitaria es que la torta publicitaria está migrando a otros formatos. La torta publicitaria está empezando a entender Internet. Al principio cometieron errores grandísimos en comunicación, pero cada vez aprenden a enfocar mejor y a focalizar mejor el uso de la herramienta de Internet para la publicidad. El gran interrogante en este momento no es el formato, va a ser digital de cualquier manera, es el tamaño de la pantalla, porque hay quienes creen que el dispositivo móvil va a ser el rey y que lo que no esté adaptado al dispositivo móvil va a ser secundario. Hay quienes dicen no, la gente siempre quiere la pantalla grande, y no ve que los mismos fabricantes de equipos no logran decidirse entre televisiones más grandes y pantallas más pequeñas en la palma de la mano. Ahí está allá en día los anunciantes y los que pagan los servicios van a decidirse por lo que el público termina decidiendo que es su preferencia. Y el público todavía no ha tomado una decisión. Felipe, en nuestro país, las últimas
última semana se empezó a hablar un poquito del tema de las cuotas de producción. Y justo acabas de hablar de las cuotas de producción. En cuanto a la economía, en cuanto a datos reales, digamos, ¿benefició o no benefició que Colombia haya tomado esta determinación de poner cuotas de producción obligatorias a los productos? ¿Hubieron más anunciantes? ¿Hubieron menos? ¿Ayudó a los canales? ¿No los ayudó? ¿Qué pasó en Colombia? No tengo cifras precisas. Sí aumentó la producción de contenidos nacionales. En la medida que los canales se dieron cuenta que la competencia de la televisión cerrada era creciente, para mantener cautivos a los anunciantes, tuvieron que cautivar a la audiencia por la vida de contenidos más interesantes. Ese esquema fue bastante exitoso para los canales hasta hace unos 3 o 4 años. En los últimos 3 o 4 años, la participación en el ranking de los canales de televisión abierta viene disminuyendo. Muy parecido a Argentina. Pasaron de tener un control del 80% de la audiencia en prime time a una audiencia de orden de 45, 40, a veces 50% de prime time, y la tendencia tal vez es a reducirse. No sabemos si se va a estabilizar. Mi apuesta es que se estabiliza alrededor del 30-35. Una tercera parte de la población va a seguir teniendo una conexión muy fuerte con los canales, pero uno ve que los anunciantes ya están migrando a la televisión cerrada. Y ahí no hay nada eso no tiene absolutamente nada que ver con las cuotas. Es una tendencia de las audiencias. Y lo que tenemos que buscar es la manera de llenar esos nuevos espacios, en esas nuevas líneas, nuestros contenidos. ¿Y tu opinión particular sobre las cuotas cuáles? Mi opinión sobre las cuotas es contradictorio, pero cuando la cuota funciona, no se necesita. Me explico. La cuota de televisión de prime time en Colombia, en la ley es de 70%, pero en el prime time típicamente la producción nacional está por encima del 90-95%, es decir, la cuota establecida en la ley es absolutamente necesaria porque el mercado está determinando una cuota más alta. ¿Y ayudó a que suba a un 95% o no ayudó? Ayudó en su momento, en el momento era afortunado, a forzar a los canales a hacer una inversión, una apuesta por el contenido nacional. Que la apuesta fue correcta. Ahora, si la migración, si la condición económica de penetración de televisión cerrada hubiera sido muchísimo más alta al momento de establecer la cuota, probablemente la cuota jamás habría sido viable económicamente para los canales. El tema de las cuotas es un tema muy complejo, porque tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y el equilibrio es un debate que tiene que ser muy técnico. A veces uno quiere aproximarse la cuota de la parte emocional, pero tiene que ser algo muy serio. Nuevamente, la cuota debe ser algo suficiente que se va a establecer como para garantizar una apuesta. A veces la mejor cuota es la que no es sancionada, es decir, aquella que voluntariamente, por pactos entre el sector privado, se compromete a buscar durante un periodo de tiempo y establecer su viabilidad. A veces esos mecanismos sui generis son mejores para todos, dan más flexibilidad de adaptación y, sobre todo, cuando tenemos condiciones económicas tan cambiantes, tan difíciles de comprender esos impactos en las audiencias, hay que ser muy creativos y flexibles en el pensamiento. Claro, aparte para evitar esto de las leyes de medios que están en cuestiones muy políticas y de repente generan también después mucho más enfrentamiento. ¿Qué opina, digamos, le doy la pregunta al panel entero, básicamente, y ustedes mismos autorregúlense para ver quién contesta primero, pero básicamente es decir, ¿podrían los canales nacionales autorregularse? O sea, decir, ¿qué tal si en vez de competir en horario central contra enlatados, por ejemplo, podrían llegar a un... Qué aburrido. Nacional aburrido, qué aburrido. No, pero estamos hablando de competir. Yo lo que les planteo es lo siguiente. ¿Podrían los canales nacionales llegar a un acuerdo de decir, no sé, 50% de producción nacional de 8 a 11 de la noche? Entre ustedes, digamos, ¿se puede llegar a un acuerdo? ¿Qué opinan de las cuotas de producción? O sea, es la pregunta para Tenemos que partir también del escenario real de la televisión paraguaya. O sea, acá un grupo de canales forma parte de un grupo. O sea, no podemos hablar de canales por separado porque no se mueven así. Se mueven como grupos de canales. Entonces entran a formar parte como una movida comercial donde la televisión, o sea, el grupo de medios
pasa a formar parte de una movida comercial enorme de todo el grupo. O sea, entonces esa autorregulación en el país es mentira, no se va a dar. Porque estamos hablando del grupo con alguna excepción, ¿verdad? Lo general no es real. O sea, tenemos que partir de una realidad, no mentirnos a nosotros mismos sobre una realidad que no es. La realidad es esa. O sea, hablamos de algunos canales que existen por sí solos y otros que son grupos de canales que se mueven como grupo, que responden no al contenido, responden a un interés solamente como ser económico. Esa es la realidad. A ver, Marcel, yo creo que esto no es muy complejo, pero a su vez tiene su lado complejidad. La autorregulación es un camino factible, diría que es un camino, porque como que yo entre a administrar el negocio de casa, y más todavía con la proliferación de medios que en contrapartida uno tiene que aprender de lo bien que se hizo en un país. Ayer tuve una charla del regulador de Colombia respecto a la asignación de frecuencia de 4G, y yo creo que un país emblemático a seguir es Colombia. Pero bueno, uno se ajusta a las condiciones del mercado y uno tiene que aprender de Argentina, ¿no? Estamos hablando de nosotros. Yo creo que la televisión argentina, desde que está regulada en términos de contenido, lo único que hizo provocó a que el fenómeno de Avenida Brasil esté publicando en el rating. ¿Por qué? Porque tuvieron que cumplir con la necesidad de cuotas de producción y uno se mueve con un presupuesto. Ese presupuesto tiene que se dejó hacer ficción, se dejó una cantidad de cosas para poder cumplir con la programación, y lo único que vemos es llamadas sentadas hablando y boludeando, hablando lo mismo. Cuando uno le exige a un empresario o a un negocio a que funcione de una manera, uno se ajusta. El problema es que esa manera, si no está volcada a una ruta creativa, yo creo que la industria está encontrando, cada uno se va amoldando a su estilo, a su formato, en cuanto al contenido, uno va creciendo. Ahora, la autorregulación, sí, claro que es camino. Ahora, antes de correr, tenemos que empezar a caminar. Y el problema, vuelvo a repetir, el problema está en la billetera. El problema está en el cliente. El problema está no en la televisión y no en los formatos. El problema no está en nosotros. El problema está en la calle. El problema está en que la regulación del operador de cable no le exige, pueden vender, porque tienen pauta. La televisión abierta solo viene la venta de la publicidad, pero no está lo que puede pautar. Puede pautar en HBO, puede pautar donde quiera. A ver, cuando sabemos que el país puede vivir en un 90% de la suscripción, como vive la pauta. Ahora, ojalá podamos llegar a entenderlo, regularlo y decir, bueno, podemos reducir un 60% en el Prime, sería fantástico. Ahora, ¿quién paga? Esa es la pregunta. Y si nos ponemos de acuerdo de cuánto tiene que haber el Prime, o sea, ni siquiera podemos hablar de esto, porque acá nadie hace televisión del aire. La gente tiene que comer, la gente tiene que ir y venir a ver a su familia, tiene que producir, hay gastos, a la figura hay que pagarle, la gente hoy en día hace televisión y casi no hay. Ese es el problema. El problema de la plata, el problema está en la plata, el problema está afuera. Bueno, son muchas problemáticas juntas y realmente son temas muy complejos. Es interesante y es muy bueno haber podido sumar también a Felipe a la conversación, porque nos trae también una perspectiva de un país que trabajó mucho por su sector. Sí. Quería sumar algo, en realidad, algo que ya mencionó Marcelo, creo que algo que leí una vuelta en
durante toda la tarde en esto. Uno, la plata es la misma. Creo que antes de hablar de sumar horas de programación o hacer inversión en programación y producción nacional, deberíamos de sentarnos a hablar también de incremento e inversión de los anunciantes. Es la pata que nos mueve. A nosotros como TV abierta, la pata que nos mueve es la inversión de los anunciantes. Si nos piden más horas de programación local, y deberíamos de pedirle más inversión al anunciante. Marcelo creo que fue muy claro toda la noche y la tarde estuvimos dando vuelta al mismo tema. La plata es la misma, seamos 6 canales, seamos 8, seamos 10. Los costos que hoy nosotros estamos manejando para inversión y salir en HD y en TLC, en Telefuturo, estamos pasando el $1.000.000 como base. Estamos pasando el $1.000.000. Entonces, no nos alimentamos de los abonados. La TV paga, obviamente, lo que hace es que con los abonados que tiene y la programación que colecta en los diferentes canales le da una variedad fantástica a los clientes, ¿verdad? Nosotros no damos eso. O sea, lo nuestro es producir localmente de acuerdo a las posibilidades que nos brindan también desde la publicidad que los anunciantes nos han dicho. Y tenía algo que sí quería compartir, que es ese paradigma de programación que se va a dar de acuerdo a las ventanas que vamos a tener disponibles. Que mencionaba Felipe, gracias. Que nos mencionaba Felipe con toda la experiencia que tiene en Colombia. Nosotros hoy, y lo digo abiertamente con Dani, que formamos parte de comisión y de mesas, ¿verdad? Estamos estudiando y estamos viendo claramente que hay una tendencia hacia algo nuevo. Pero creo que no es el lugar para sentarnos a hablar de que mañana se muere la TV abierta. Y hay ocasiones que se siente que es así. Hoy tenemos el fenómeno, ¿cierto?, de Avenida Brasil, y tuvimos el fenómeno de Doña Bárbara, tuvimos el fenómeno de Pasión de Gavilán, y estos fenómenos aparecen cada 7 a 10 años aproximadamente. Y es fantástico, porque hace que de estar hablando de migración de TV abierta a TV paga, tengamos que hablar también de migración de gente que ve cable a gente que va a ver abierta. Es un fenómeno positivo, eso es interesante entenderlo, porque muchas veces la gente piensa también que de repente está bueno respetar el poder de elección de la gente. Ahora, también es bueno que la producción nacional pueda competir, ese es otro problema. O sea, el fenómeno de estos programas es buenísimo, pero también estaría bueno que los presupuestos de la producción nacional estén más o menos equiparados o podamos llegar a un equilibrio. Pero bueno, estamos hablando de muchas realidades. Yo creo que tenemos una situación que no solamente en un panel de tan poco tiempo vamos a poder abordar todos los temas. Son muchos temas juntos. Yo agradezco básicamente tenerlos a todos hoy, también tener la presencia también de Felipe, que creo que nos da una perspectiva también amplia desde el punto de vista económico y de otro país como Colombia que trabajó mucho para la televisión. Nos queda poco tiempo, Marcelo que tiene que ir, tenemos un programa en vivo, tiene que ver Baila Conmigo dentro de un rato con Alejandro. Me quedaron muchas preguntas para Alejandro. Yo creo que agradezco también